Bienvenidos a su podcast titulado Negocios. Pues nuevamente muchas gracias por escucharnos. La verdad hemos tenido buena recepción ahí en Facebook. Ya llegamos a los 10,500, ¿no? ¿Reproducciones son? ¿Likes o qué chingas son? Bueno. Views. La verdad es que nos ha ido muy bien. Pensamos, nunca nos imaginamos que existiera esta respuesta. Y pues esas son las cosas que de alguna manera nos impulsan a seguir con este podcast. Recuerden que pues aquí tratamos de manejar temas tanto de tendencias como en este caso de negocios, y cuando manejamos temas de negocios pues tratamos de invitar siempre a una persona muy poderosa en ese tema que de alguna manera tenga mucha experiencia para compartirnos, ¿no? También sus ideas. Ahorita les voy a explicar la dinámica de presentación, ¿no? Ya algunos las conocemos, otros no. Pero pues un poquito para que vayamos abriendo aquí la charla, ¿no? Entonces, la dinámica de presentación va a ser la siguiente. Vamos a decir nuestro nombre y vamos a decir, creo que no hemos dicho lo del animal. Entonces, ¿ya lo dijimos? Ya. Lo del color. Bueno, vamos a decir nuestro color y por qué nos gusta ese color, ¿vale? Entonces, me presento primeramente. Mi nombre es Daniel Eloy Calvo Romero, ustedes ya me conocen. Y mi color favorito es el azul. De hecho, ya lo dijimos, nada más que no se subió. ¿El azul por qué? Porque siempre me gustó el Power Ranger azul. Nada más por eso, no así tan simple. Bueno, mi nombre es José González y mi color favorito igual es el azul, porque se me hace un color... Porque te gusta a ti. Pues sí. Sigue. Y porque me gustas tú. Porque te amo. Perdón. Entonces me tendría que gustar otro color, pero bueno, ya después te digo cuál es. Porque se me hace un color elegante y formal. Y aparte de que transmite tranquilidad. Órale, eso sí no lo sabía, yo pensé que era el blanco. Eso es más como de pureza y algo así. Por eso, ¿no? Me sorprende su modo de divagación, así. Sale Mi nombre es Antonio Sandoval. Muchas gracias por la invitación. A ti, Antoñita. Y un gusto volverte a encontrar. Y mi color favorito es el verde. El verde pues, me evoca naturaleza, vida, como alegría, en fin, ¿no? Es como contacto con la naturaleza y el espacio. No manches, qué seco me vi entonces, ¿no? Azul porque me recuerda al Power Ranger, ¿no? Y aquí pureza y aquí vida, Bueno, azul porque me recuerda al mar. Pero bueno, pues el tema de hoy, chicos, es hablar un poquito de esta creación de empresas. Muchas veces incluso como emprendedores o ya empresarios consolidados, que queremos crear nuestras empresas o queremos crear otras empresas. Y cómo hacer o aterrizar estas ideas que de repente son conflictivas, y a lo mejor qué pasos tenemos que llevar nosotros en este proceso o creemos que tenemos que llegar para poder consolidar y disminuir lo más que se pueda el riesgo, ¿no? Claro. Que yo sé que es un poquito difícil, pero tener como las pautas más claras para que evitar cualquier problema a futuro, ¿no? Como que esta es la dinámica. Y en ese sentido me gustaría que me compartieran ustedes de su punto de vida antes de que meternos ya a tema de estructuración de la empresa. ¿Cómo creen o cómo ustedes consideran que podemos generar esa idea de emprendimiento? O sea, ¿cuáles serían sus consejos? Porque de repente, ¿sabes que yo salgo de la universidad y digo, ¿qué creo? ¿No? O qué pautas o variables tengo yo que revisar para crear o hacer una idea, ¿no? Porque de repente se nos ocurren cada cosa que a veces son o salen fuera de nuestro alcance, tanto económico como tecnológico, ¿no? Que de repente queremos, no sé, hacer una aplicación que te ponga una vestimenta automáticamente para que tú veas cómo se te vea. O sea, cuestiones que sean un poquito más aterrizadas. Para su punto de vista, empezamos a seguir con el invitado. Sí. Que nos dé tu punto de vista de cómo podríamos generar ideas o cuáles serían tus pautas para la generación de ideas. Pues mira, Dani, yo creo que para generar ideas es importante como que observar muchísimo, ¿no? Estar en contacto con mucho conocimiento, indistintamente de aquel que formalmente tienes. Es decir, no importa que estés en la escuela, pero que te interesen muchas otras cosas. Yo creo que dentro de la escuela es un buen laboratorio. Todas esas clases externas o diferentes tipos de cosas a las que te metes, no importa que sea temporal o no importa que sea por un tiempo prolongado. Ahí encuentras pasiones. En la escuela encuentras tu forma, tu personalidad, encuentras cosas que te interesan, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito intelectual, en el ámbito artístico. Entonces yo creo que es importante que se experimente en el buen
sentido, ¿no? De las cosas, todo aquello que durante la escuela te permite hacer. La escuela para mí es como un laboratorio, ¿no? En la cual puedes estar explorando diferentes situaciones, ¿no? Y vas descubriendo en la escuela, obviamente, pues tu pasión, ¿no? Esa es la primera. Okay. La otra es que no te cierres a ninguna de las cosas que se te puedan presentar. Es decir, y la segunda es que independientemente de la idea que tengas, que seas tenaz. O sea, que seas tenaz, que no claudiques, ¿no? Es decir, no, una cosa no es ser terco. O sea, es decir, puedes tener una muy buena idea, pero muy poco realizable, ¿no? Es ser objetivo, pero que seas tenaz en la idea que quieras emprender. No importa el tiempo. Es decir, muchas de las cosas que han pasado al final, yo creo, y como referencia, de repente estoy leyendo alguno que otro libro que se me atraviesa en el camino, y me doy cuenta de algo, ¿no? Que todos aquellos que tuvieron éxito, o que han tenido éxito, no lo llegan a tener al primer intento, sino tienen una serie de fracasos gigantescos, ¿no? Y al final llegan a tener éxito gracias a todos los errores que cometieron. Entonces, yo me imagino que hay gente que está intentando, y tienen una idea concebida en su cabeza de cómo ven las cosas, ¿no? Y que sobre esa van dirigiéndose independientemente que la vayan modificando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, para mí como que son 3 factores. Una, hacerse acopio de muchas cosas. 2, tener tenacidad. Y ser realista, ser objetivo, ¿no? En el sentido de tu idea. Pues para mí por ahí poder ayudarles a alguien tal vez. Y la verdad, digo, antes de que me dé sus ideas, Pepito, me gustó mucho este tema de tenacidad, porque es algo así como que de repente lo que más frustra, incluso lo que más obstaculiza a los emprendedores, ¿no? Que si fracasan una vez, ya les da miedo incluso volver a intentarlo, ¿no? Deben ser tenaces, deben ser un poquito, ¿cómo decirlo?, persistentes, y pues no dejarse invadir por este miedo que de repente invade a todos los emprendedores, ¿no? Y tiene que ver mucho con la generación, ¿no? Con la generación en la que estamos viviendo, porque todo lo quieren rápido. En algún momento platicamos de eso, que todo lo quieren rápido, y piensan que los negocios que se empiezan a crear deben ser muy, muy rápidos en cuanto al flujo de ingresos, ¿no? Que sí, casi lo pones y debe darte, ¿no? También tener esa conciencia de que son procesos no tardados a lo mejor, pero sí de paciencia. Fíjate que hoy estaba checando un video que me pasaron hace minutos sobre la entropía. Y este concepto de la entropía, de que la vida es un caos. O sea, y al final el caos genera estabilidad también. Es decir, es necesario una especie de crisis, ¿okay?, para poder llegar como al crecimiento y a la estabilidad. Entonces, abordando un poquito el tema que me acaba de llegar, ¿no?, así como de este detalle, y leyendo algunos que otros libros, creo que la gente debe estar consciente de que tanto el miedo como la inestabilidad van a estar presentes siempre en un proyecto. Entonces, cuando tú emprendes algo, es decir, yo lo pongo tan claro y tan sencillo como aprender a manejar bicicleta. Claro. Entonces, aquel que aprende a manejar bicicleta, pues tiene el temor de subirse a la bicicleta, tiene el temor de quitarle una llanta, tiene el temor de quitarle la segunda llanta. Estás consciente de que te vas a caer, ¿no? Pero pues la tenacidad te hace seguir andando en la bicicleta, ¿no? Entonces, yo creo que alcanzar siempre este punto, ¿no?, en un proyecto en el cual vas a comenzar, sabes que es difícil, pero al final entiendes que cuando terminas andando en bicicleta se siente como una liberación, pues muy padre, ¿no? Entonces, eso va a pasar también en los empresarios, ¿no? Sí, cierto, muy, muy cierto. ¿José? Ok, bueno, yo creo que los factores que puedes tomar en cuenta para la creación de alguna empresa es primero encontrar, como dice Antonio, tu pasión. ¿Por qué? Porque al final puedes tener algún objetivo en tu establecimiento, pero si no es algo que te apasiona o mínimamente que te guste, lejos de que lo disfrutes, vas a acabar frustrándote, cansándote, ¿no? Solamente viviendo como si estuvieras en un trabajo, más que realizando. Sí, lo vas a hacer por dinero. Vamos. Exacto. Otro factor, pues, la experiencia. O sea, como tú dices, saliendo de la universidad, a veces pensamos que como ya tenemos todas esas clases, esas herramientas, vamos a llegar y a ser los directivos o simplemente llegar y, voy a poner mi empresa de esto porque esto es lo que deja dinero, ¿no?
Lo que dicen incluso. Lo que dicen que deja dinero. Y pues no, o sea, mínimamente hay que adquirir algo de experiencia, ¿no? Okay. Como decía Antonio, la observación. Y bueno, otra cuestión que pienso que es un factor importante es sí ser tenaz, pero también en el sentido de estar enfocado en un solo objetivo, porque a veces lo que veo que pasa con estas generaciones, o incluso con nosotros, es que queremos, voy a poner un negocio de esto, pero también hay que poner un negocio de esto, y hay que poner un negocio de tal cosa, ¿no? Entonces, como dice el dicho, el que sirve a dos amos, cuando alguno queda mal, o algo así es el dicho, ¿no? Sí. Árbol que nace torcido, pues sí que no. Como Chapulín, no, pues enfocarse en un solo objetivo. Yo creo que eso es muy importante. No, y miren, y quisiera yo abordar ahora un poquito retomando el tema de esta idea. Yo estaba viendo que existían incluso como recomendaciones, así como los 3 puntos para generar una idea, ¿no? Que creo que son muy importantes resaltarlos, y también habla un poquito del tema que dice José y un poco del tema que dice Antonio, que es primeramente anotar todo lo que se te ocurra. Sí, claro. ¿No? Porque no sabes qué idea de todas estas que se te van a ocurrir realmente puede ser la que va a pegar, ¿no? O de alguna manera la que vas a poder materializar. Pero anotar todo lo que se te ocurra, y a su vez anotar todo lo que creas que necesiten las personas, y confrontar estas 2 ideas o estos 2 para ver cuáles pueden empatar una con otra y partir incluso de esto. Es como un tip, de entrada. Otra cosa que habíamos, que estaba yo checando, era como que escuchar a las masas, es decir, qué es lo que necesita la gente, ¿no? Nuevamente hilado con qué, porque había una fórmula que a mí me gustó mucho y en algún momento se la expresé a Germán, que era la fórmula de la generación de ideas, ¿no? Que era necesidad más pasión. Es decir, identifica las necesidades de las personas, pero también que te apasione hacer eso, porque como dices tú, efectivamente, si lo vas a hacer por dinero, la verdad nunca te va a llenar. Que ese es un punto importante, porque a lo mejor, si es cierto, esta idea te va a generar 100 pesos, pero esta idea que te va a generar 50 pesos te encanta más. ¿Qué prefieres, generar los 100 pesos o generar 50 pesos, pero que ames lo que haces? Yo la verdad en ese punto de vista a lo mejor sí es cierto, tenemos la mentalidad de no, la que me genere más dinero, pero a la larga te empieza a pegar, y empiezas como a desistir, incluso lo que en algún momento te generó dinero, después ya no te genera. Bueno, sí, creo también que no hay que cerrarse a la posibilidad de que aquello que no conoces, porque no es tu pasión, no puedas no serlo el día de mañana. Claro, okay. Explico, sí. Es el tema. Yo siento a veces que está en el interior de poder hacer crecer a algo. ¿Me explico? Es decir, para mí yo creo que muchas de las cosas o los temas que he podido emprender, que en algunas cosas las he abandonado porque el camino de la vida me ha llevado a otros espacios, a otros lugares, y que también tienes que aprender a soltar, ¿no? Es decir, uno vas creando y dices, bueno, pues por aquí va a ser mi camino, y sueltas algo para poder agarrar otras cosas, ¿no? Es decir, a veces yo creo que por eso quien nos haya creado nos dio 2 brazos, porque no podemos abarcar muchísimas cosas, ¿no? Y nos da como la capacidad de decidir, ¿no? qué hacer. Pueden ser buenas decisiones, pueden ser malas decisiones también. Claro. Es decir, pero el tema radica en, yo creo y veo a veces el emprendimiento como esa necesidad de hacer crecer algo, ¿no es cierto? Es decir, es gente contigo que trabaja, poder hacer socios, poder hacer un proyecto, ¿okay? Y en algún momento esos proyectos, como muchas cosas, van creciendo, van decreciendo, se van apagando y vuelven a subir también. Y eso tenemos también que ser muy conscientes, ¿no? Que no todas las cosas alcanzan un pico y ahí se quedan. Claro. ¿No? Entonces, y a veces se van apagando algunas cosas, ¿no? Yo lo veo también como este aspecto de las relaciones, ¿no? Es decir, pues tú comienzas con todas las ganas en una relación, ¿no? Y llegas a un pico, ¿no? Y ahí vas quedando y vas encontrando como esta estabilidad que dices, no sé si esa estabilidad es aburrida o no. Y si no sabes disfrutar ese momento, pues te empiezas a aburrir, porque solamente ves el tema del dinero. Claro. Sí. Entonces tienes que también pensar que tu proyecto no solamente va a generar necesidades al exterior para esas masas a las que vas dirigida y la pasión que tú tienes, y obviamente hacia el interior también tienes que pensar que estás haciendo crecer gente.
que es la que está contigo, ¿no? Si son proyectos, para mí es importante que los proyectos de emprendimiento no solamente se basen en este asunto de lo que te genera el emprendimiento, sino también el crecimiento de los que están involucrados, ¿no? Claro, definitivamente. No, y yo también escuchaba un punto importante que incluso no es generar, porque a veces nos abocamos a generar nuevas ideas y estamos en el tema de decir, tengo que crear algo nuevo, algo que nadie conoce, pero no necesariamente. Puedes incluso modificar lo que ya existe y mejorarlo. O sea, no abocarnos, efectivamente, no abocarnos a decir, bueno, es que si no es novedoso no va a pegar. Es que yo creo que ya está, muchas cosas ya están. Sí. Ya están como hechas, ¿no? Digo, al menos que seas el Circo du Soleil, ¿no? Que en algún momento que viste un océano azul y ahí abordaste algo que no se había creado, o seas el circo chino de Pekín, pues es como muy raro, ¿no? Encontrarse casos así ahora, ¿no? Yo creo que todo está creado. O sea, muchas cosas ya están hechas. Lo que hay son mejoras sustanciales que te hacen un boom en el mercado, y además son momentos, ¿no? Es decir, no sé, antes del TikTok ¿qué había? ¿Qué otra plataforma había? Entonces, pues esa era la locura, y hoy ya no lo es, ¿no? Entonces, que también eso es importante, ¿no? Es decir, buscar dentro del negocio la estabilidad, ¿no? Y saber que hay cosas que van a llegar a competir contigo, también eso es retador, ¿no? Claro. Para mí eso es decir, digo, yo creo que de las cosas que generan mayor idea es la sinergia de mucha gente, compañeros, amigos, ¿no? No ir solo, tal vez en un proyecto, ¿no? Eso genera como una dinámica diferente, ser elocuente en el sentido de que hay gente que opina diferente a ti, ¿no? Sí. Y que tienes que aceptar esas opiniones igual. Sí. Y que a veces lo que planeas, pues no pasa. Claro. Y que no todo es miel sobre hojuelas. Sí, claro. Es un tema que de repente empezamos todos muy bien y más abordamos este tema, y no sé, Pepito, cómo veas, porque creo que tenemos un punto de vista ahí. Ajá. Este tema de crear sociedades o crear personas que te acompañen en el camino. Sí. Pero debes tener una madurez muy, muy aterrizada, debes tener muy, ¿cómo decirlo? Debes estar muy centrado en ese sentido, porque de repente eso que tú creíste que va a ser un apoyo en la creación de tu empresa muchas veces se convierte en un tropiezo. Claro. Porque más aquí en México, no sé ustedes cómo vean, como que de repente este esquema de sociedades normalmente siempre acaba mal. Como que esta confrontación de ideas, y es lo que tú decías, o sea, tener apertura a escuchar las otras ideas. Pero creo que es madurez. Sí, pero por ejemplo, en ese sentido de los socios, yo he hablado con dos personas que ya tienen sus establecimientos, y bueno, no en desarrollo, ya muy bien establecidos en el mercado, y los dos han concordado con un punto de vista, que ellos prefieren hacer sus negocios solos. Sí. Porque eso de las sociedades llega a ser un problema, siempre llega a ser un problema. Así me lo han dicho. Sí. O sea, no sé qué punto de vista. Sí, no, o sea, es que yo me refiero, y sí, o sea, en el capital es posible que vaya solo, ¿okay? Pero me refiero a las sociedades que hacen crecer el negocio. Es decir, no precisamente el dueño. O sea, con dos dueños, sino... No, o sea, si yo puedo ser dueño, exactamente, yo puedo ser el dueño, pero sí necesitas a otra persona. Claro, o sea, todo tu equipo de trabajo. Exactamente, a eso voy. Esas sociedades son las que me refiero, o sea, claro. no es como unilateral la decisión, ¿no? Es decir, cuando tú eres el empresario, tienes que hacer también de tu proyecto a tu crew, pues, ¿me explico? Sí, claro, a tu banda, sí. Y esos son tus socios, tal vez. O sea, tienes que ver las necesidades de tu equipo para que tu negocio, pues... Claro. O sea, y a las personas ideales, lo que decían. Es correcto. La persona ideal para el puesto ideal, efectivamente, tener esas personas que te van a ayudar a potencializar. Es correcto. Por ejemplo, no siempre se invierte en capital. No, claro. ¿No? Hay intelectos también que invierten hacia el negocio. Es decir, pues, y que esa es otra cosa que yo creo que deben tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas veces no un empresario que sabe de dinero y que sabe de capitales y que sabe de inversiones termina queriendo hacer pues la página de Excel, ¿no? Para hacer el estado de resultados, cuando lo más fácil es encontrarse un cuate que sepa hacer eso. Entonces, claro, o sea, definitivamente. Pones un negocio y quieren ser todólogos. Exactamente, a eso bueno. No se puede. Y en ese proceso es donde empiezan a tronar muchas veces el crecimiento de la empresa, ¿no? Y muchas veces por ahorrarse incluso dinero. Sí, claro. O sea, entonces, hasta por situaciones económicas, ¿no? Bueno, pero también la situación económica en tu realidad te va llevando a que tú mismo tengas que solventar
esas necesidades. A lo mejor al principio, pero creo que sí puede haber un esquema en el cual puedes apoyarte de esas personas. Hablemos de amigos, güey. Yo creo una empresa y a lo mejor un amigo me va a entender decirme, oye, güey, échame la mano. Y en cuanto yo pueda, es que también tiene que ver con esas, como dices, alianzas estratégicas, que no necesariamente tienes que ser contratar a un profesional, sino tienes una cartera de amigos grande que a lo mejor te pueden apoyar. Porque yo creo que, por ejemplo, si yo llegara y te dijera, ¿sabes qué, José? Necesito que me eches la mano con mi contabilidad porque estoy empezando. Claro. No creo que me dirías que no, pero como que abrir un poquito el panorama, decir con quién nos podemos apoyar y que pues, se metan en el camino, ¿no? Bueno, también y fíjate que José acaba de decir algo, ¿no? Así, ahorita que escucho lo que menciona, este asunto de a veces la necesidad te hace tratar de meterte en todo porque los costos operativos son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es importante enfocarte en lo importante y no en lo menos importante. Exacto. Es decir, ¿qué tanto de importancia relativa en cuando estás empezando necesitas de la computadora que te gustaría tener? Sí, de una Mac, ¿no? Versus una Lenovo, te pones a imaginar en tu empresa y dices, no, aquí voy a tener una Lenovo, así, o una Mac de esta manera. Porque si no la tengo, entonces mi negocio no está completo. Entonces, no, sí está completo. Lo importante es estar como enfocado en lo verdaderamente importante. Y hay detalles que son importantes, pero que son menos importantes en este momento, ¿no? Sí, claro, que creo que... Y me lo decía mucho José en su ese momento. Sentido, ¿no? Yo soy una persona y tiene que ver mucho con la materialización de mis ideas que ya están. De repente yo al emprender, como tengo un sustento económico, se me hace muy fácil decir, pues vamos a comprar lo mejor, güey. Pero efectivamente siempre necesitas de una persona que te aterrice, por ejemplo, en este caso José, y tú lo dices, empiezas a generar tu creación, pero con cosas que no necesitas en el momento. Exacto. Y es lo que de repente me decía mucho José. José me decía, güey, tranquilo, güey, el propio negocio nos va a ir creando la necesidad. Y era un consejo que José incluso me lo hace siempre, ¿no? Que es esta parte incluso de lo que dices de esas alianzas estratégicas que te apoyen en eso, sí, claro. Que de repente a ti no lo contemplas, ¿no? Pero, y en este tema de generación y de ahora, ya un poquito hablando más, ¿cómo sería el aterrizarla? Porque ya estamos hablando de cómo generarlas, ¿no? ¿Qué debemos considerar? Pero ¿cómo la aterrizas? Porque de repente tienes esa idea y dices, bueno, ¿qué variables tendría yo que considerar ahora para aterrizarla y ponerla en práctica? Un ejemplo sería, eso pónganlo ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista sería como que dedicarle tiempo a entender tu idea que ya quieres emprender, ¿no? Y entenderla por completo y todas las variables, sí. Es que es bien importante, parece que no. Claro. Y de repente dices, no, esta idea es magnífica, vamos a hacerlo. Y nunca supiste cuánto te va a costar, nunca supiste incluso si puedes solicitar el dinero para tenerla. O sea, 1000 cosas que de repente no conoces nada más porque te dejas llevar. Porque ya tengo la idea, vamos a hacerlo, ¿no? Y al rato resulta que tu inversión es excesiva. Y tus parámetros de venta van a ser excesivos, y bueno, 1000 cosas. Eso tiene que ver entonces con la investigación de los estudios de mercado y esas cuestiones. Sí, ¿a eso te refieres? Sí, incluso claro. Porque... Yo creo que sí. Digo, me imagino que es eso, es decir, en el sentido de que creo que la materialización comienza también sentándote, echándole números, ¿no? Claro. Viendo a qué y a dónde estás orientado, ¿no? Es decir, muchas ideas cuando estaba del lado de la docencia, ¿no? Muchos alumnos tenían muchas ideas. O sea, esto se vende. Uh-huh. Y la pregunta siempre era, ¿en dónde? ¿No? Uh-huh. No, pues mis cuates todos me los comprarían. Ok. ¿Cuántos cuates tienes y cuántas veces te lo tendrían que comprar? Sí, claro. ¿No? O sea, ¿cuánto te va a costar ponerlo? Sí, entiendes, ¿no? Sí. O sea, y eso es a veces lo que de repente salirnos de la caja es eso también. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que vende ropa para dama de tallas grandes, ¿no? Uh-huh. Y le va súper bien. O sea, y estoy hablando de que no es algo que él como que use, ¿no? O sea, y él vio una necesidad, dijo, oye, va. Y su pasión es la comercialización de cosas. Okay. Entonces dice, bueno, oye, pues aquí encuentro una oportunidad. Hago lo que me gusta, estoy comercializando mercancía, le va bien, ¿no? Su pasión es el trabajo, movimiento, el campo, la negociación. Uh-huh. Esa es su pasión. Yo le decía, ¿a poco te gusta vender ese tipo de ropa? Y yo decía, no, pues no,
pero lo que me gusta es vender. Es vender. Esa es su pasión. ¿Es ropa de mujer como íntima? No, vestidos. Yo porque yo dije, wow. Es que hay damitas. Hay tallas grandes. Hay tallas grandes. Entonces, ya. hay ropa como muy linda, ¿no? Para gente no tan gruesecita, ¿no? Por así decirlo. Y él a ese mercado se dirige. ¿Por qué? Porque es muy complicado para gente que tiene sobrepeso. Pues es complicado de poder encontrar una ropa que te guste y además que se te vea bien, o quieres la camisa fulana de tal, pero es súper slim fit, ¿no? Oye, pero pues está no te queda, ¿no? O sea, es un tema que pero no había pensado. por supuesto. Aparte de las estadísticas Claro que sí, tenemos en México, güey. Te queda claro que lo que hizo fue eso. Oye, pues hay un montón de gente. Hay ¿no? mucho Y- mercado. Hay más gorditos que flaquitos. Sí, ¿no? Hay más mujeres que hombres. O sea, Y de ¿no? repente esta inseguridad que se fabrica efectivamente la captó él y dice cómo Sí, disminuir claro. incluso la inseguridad de las Y personas. este cuate teniendo ropa. encontró ese nicho y se sí. fue a buscarlo a la Ciudad de México y hizo contactos en otros lugares y dijo, bueno, pues voy a poner. Incluso hasta un Ahora- tema de inclusividad, de inclusión, ¿no? Sí. Y ahora lo que creo que quiere hacer es como una boutique, ¿no? ¿Sí? Una boutique muy, muy, muy padre. Y ve, o sea, el asunto es que una cosa lo llevó a explorar otra, ¿no? Y de ahí empezó a agarrar como este asunto que encuentra no solamente ganancias, sino también una oportunidad de hacer lo que le gusta, ¿no? Y bueno, al final creo que para materializar a eso, o sea, lo que hizo fue hacer como una pequeña investigación de mercado, Claro. de qué cosas son las que hay como en el mercado que ver, que no hay nichos como atendidos, ¿no? Y la otra es echarle números, ¿no? Porque tampoco comenzó con aquello que tiene hoy, ¿no? O sea, sus alcances son determinados y empezó a echarle números, o sea, es cuánto el viaje, cuánto la gasolina, cuánto traerlo, poner un local en este momento pues no es lo ideal, y vendía por internet, que esa es otra de las herramientas que están padres, ¿no? Es decir, es como le decía una vez, me decía él, voy a poner un local. Yo le comentaba un día, oye, ¿tienes dinero como para poner un local? Porque hoy pues no tienes un local, pero pues tienes una página, ¿no? Claro. Y te ayuda puedes bastante. invertir en una página, y el mantenimiento de una página seguramente va a ser más barata que el mantenimiento de un local. Claro. Y seguramente vas a extrapolar el día de mañana en ese local que quieras, ¿no? Sí, totalmente. José, un tema de cómo aterrizar las ideas. Yo tengo ahí unos puntos. Pues bueno, Tú dime. creo que dos cosas importantes serían la objetividad, como se hablaba en un principio, que tu idea, pues que más allá del sueño que tengas, veas el alcance real que puedes tener con tus recursos. Y otro punto importante, pues, es el diagnóstico financiero. El diagnóstico financiero que tienes que hacer antes de nada más abrir tu cartera y estar comprando. Lo que siempre, bueno, como lo comentabas, te he dicho, poco a poco el negocio te va llevando a ver qué tienes que ir mejorando en cuanto a tu infraestructura. Entonces, empezar con lo mínimo, y también pues investigar qué apoyos puedes tener por parte del gobierno o adquisición de otros recursos que no necesariamente salgan de tu bolsillo. Y bueno, ya aunado a eso, pues lo de cajón, ¿no? La materialización legal, ¿no? Que se tiene que hacer de cada negocio. Que creo que tal vez no es lo más importante, pero sí es un punto que se tiene que considerar que Claro. entra dentro de toda esta situación de Permisos, proyecto, ¿no? Exacto. Pues yo hablaba primero de ser paciente con tu idea e incluso un poquito entender que son a largo plazo y como querer tu idea, porque de repente si no estás tan convencido de que la idea puede ser lo ideal, o no te gusta tanto la idea, si la abandonas o si no la llegas a aterrizar por completo, sino nuevamente se mete en un tema de divagación, ¿no? Hay personas que han hecho sus negocios y no necesariamente se han hecho un estudio de mercado, un estudio técnico, y no sé, yo acabé comprendiendo un punto. Son importantes, sí, porque independientemente, pues tampoco se te quita, o sea, no te quita hacer un estudio. Al contrario, te suma dentro de esto, pero sí me peleaba. Sí, claro, mira, yo creo que es importante igual como orientar a la gente que quiere emprender, pero que no tiene conocimientos técnicos en cuanto a costos, en cuanto a contabilidad, en cuanto a recursos financieros, pero tienen la idea, ¿sí me explico? O sea, tienen este asunto de, pues voy a poner algo porque quiero tener esta independencia financiera, tengo ganas de trabajar en algo que me apasione y que no lo encuentro en el mercado, y bueno, al final, ¿no? Este tipo de situaciones te van poniendo como en una encrucijada para tomar caminos, ¿no?
Y a veces no es necesario que tú lo sepas. Tampoco te puede costar muchísimo. Hay escuelas que tienen incubadora. Hay instituciones que están esperando gente que apoyan a estas personas que dicen, yo llego, tengo una idea, mira, tengo este capital, quiero invertir, pero pues, no sé cómo empezar, cómo arrancar, ¿no? Lo que sí yo creo es importante, y ahí tengo un concepto que una vez una amiga me dijo, es la procrastinación. Procrastinar, ¿se llama el concepto? Entonces mucha gente procrastina, ¿no? Entonces es como de planea y no lo termina haciendo. Entonces, claro, entiendo que hay temor, ¿no? Cuando tienes una lana que es tuya y la vas a invertir, es el temor de tronar, ¿no? Y decirte, ¿cómo no hice otra cosa, no? Sí, claro. Es decir, eso lo entiendo, pero también es importante que se mitigue un poco la incertidumbre acercándote a las personas adecuadas. Y puede ser que no tengas el dinero para hacer una gran investigación, pero sí hay instituciones que te ayudan. O sea, en Oaxaca por aquí hay instituciones que las asesora el gobierno, están como descentralizadas del gobierno, y vas tú, presentas tu idea y es bien fácil, o sea, mínimo te orientan, ¿no? Y ya te van analizando, te venden como una especie de incubadora para saber si puede tener éxito o no tu proyecto, financieramente hablando, ¿no? Y lo mismo en universidades, ¿no? En las universidades, pues hay chicos que están aprendiendo y que al final son como empleados de estas incubadoras, ¿no? Temporalmente, están haciendo su servicio social o algo por el estilo, y te ayudan. Y además sirve porque son prácticas para estos mismos alumnos. Entonces, yo le diría a la gente que si bien no tiene una educación universitaria o no está llegada a este punto, que pregunte ahí, ¿no? O sea, que hay universidades que de repente están ávidas de eso. O alumnos que están ávidos de hacer algo, ¿no? Entonces, por ahí puedes encontrar pues apoyo, sinergias. Siempre vas a encontrar a alguien que diga, pues ahorita estoy estudiando y pues, es una oportunidad para poder desarrollarme, ¿no? Y aprender. Y, bueno, yo soy materia prima para ti. Sí, o sea, es como un punto de crecimiento para los que están aprendiendo en esos temas. A eso me refiero con estas sociedades, ¿no? No necesariamente hay que ser dinero. Sí, lo entendí así, literal, tal cual un socio, pues. Sí, claro. Yo también. Sí, que un socio. Pero Pepito, sí, y eso va aunado con lo de el ahorro de tu dinero, ¿no? Antes de soltar el recurso financiero que tengas, pues ir a buscar oportunidades que tal vez no te puedan generar un gasto, como en este caso comenta Antonio, algún practicante que tenga que sea materia prima de eso y tú lo aprovechas, pues la cosa es poder buscar estas fuentes y no quedarse solamente con lo que pues con la poca idea que tengamos por la poca experiencia que tenemos en el emprendimiento. Claro, en ese sentido estamos de acuerdo que entonces todo este esquema de estudios es muy importante, o sería nuestra recomendación principal, ¿no? Y no ir como que a la deriva. Y un punto importante que resaltaban los dos, y es cierto, sí, efectivamente a lo mejor nos podemos sentar a diseñar un proyecto con todos los estudios que conocemos, pero lo ideal sería como que acercarnos a las personas especializadas incluso en cada estudio, ¿no? Y en ese sentido les quería yo preguntar cuáles son los estudios que ustedes consideran que debemos hacer para esta creación de empresas, ¿no? No sé, llámese estudio de mercado, ¿qué otros estudios conocen o consideran? Un estudio de inversión. ¿No? ¿De inversión? Sí, exactamente. ¿Qué otro? Pues estudios de, no sé, financiamiento entre las instituciones financieras, los bancos, para ver qué tasas de intereses hay o qué te conviene, si financiarte con un crédito o unos socios en este establecimiento, en este caso, pues que tal vez el banco te cobre mucho menos de lo que tengas que dar de rendimiento a un socio que te está financiando, no sé, también un estudio financiero. Entonces estamos hablando de ¿qué? ¿De un estudio de mercado? Sí, estudios de mercado, estudios financieros. Técnico, legal, que es muy importante y de repente nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Sí, no, de hecho creo que en el financiero va involucrado algo en lo legal, ¿no? O sea, al final son costos, ¿no? Sí. Que tienes que considerar. Sin embargo, a veces creemos nosotros que somos muy novedosos, ¿no? Yo platicaba yo la vez con un amigo que quería poner, creo que un negocio en una calle. No de tomates. No. Quiere hacer cápsulas, ¿no? Y un negocio en una calle, le decía,
creo que tienes que pedir un permiso, no puedes poner a agarrar. Sí, exacto. Ya, Sí. ¿no? O sea, por muy chido que esté tu food truck, ¿no? Tienes que pedir un permiso, o sea, creo, ¿no? Claro. Totalmente. O tienes que ir con un líder a pagarle algo, mínimo, pero algo tienes que hacer. O con el presidente de la cuadra, güey. O con los dos. O con los dos. ¿no? Y es que ese estudio en específico, porque sí, efectivamente, todos los estudios son importantes, pero hay unos que sí nos pasamos totalmente, o sea, que es el legal. De repente analizas, sí, el cómo lo voy a vender y qué promoción voy a utilizar, los procesos que voy a establecer y esta parte de cuánto me va a costar, ¿no? Y analizamos todo bien padre y queremos ponerlo y no tenemos permiso y ¡pum! Se bloqueó todo el estudio. O se alarga más, Sí. ¿no? El arranque. Sí, que son cuestiones que debemos Sí, claro. abordar, ¿no? Y eso creo que es importante que lo considere la gente. Es en el sentido de que vas, pones un negocio y hay cosas que tenías pensado, ya organizada, planeado y dices, considerando, ¿no? Ya está considerado, ¿no? Y de repente dices tú, ¿qué? ¿Hay que sacar esto, no? Claro. ¿Cómo? ¿También ese permiso? Sí, fíjate, ¿no? O sea, y son cosas que te van a caer en los primeros meses de Sí, arranque, claro. ¿no? O sea, y de repente dices, no puede ser posible. Yo pensaba que vendiendo tanto, pues ya salía para esto y para aquello y para la nómina y no sé qué. Sí. Y de repente ves que no. O sea, y eso también te va a pasar. Sí. ¿No? Yo me acuerdo cuando hice el primer emprendimiento, como a los 3 meses vi que yo no sabía cómo, o sea, no tenía que levantarme como a las 5, en este sentido de, pues yo lo hago. Pues sí, pero pues es tiempo y entonces no puedes levantarte a las 6 de la mañana y pues antes yo iba a correr, ¿no? A las 6, entonces pues ya no te vas a correr, ¿no? Te tienes que levantar a las 5 y pues dale, ¿no? O sea, y estás corriendo y eso también es una especie de presión. Sí. Entonces te empieza como a abrumar algo, ¿me explico? En el momento del arranque. Yo lo llamo, al menos yo así lo veo, ¿no? Ahora que lo veo en retrospectiva, es como las primeras veces que tienes que andar en bicicleta, ¿no? Esas veces que, ay, quiero aprender, pero me duelen las piernas por la tensión que tengo, ¿no? O los primeros días, cuando empiezas a hacer como ejercicio, ¿no? De que sabes que tienes que hacer ejercicio, sabes que no vas a tener resultados inmediatamente, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, y a veces cuesta mucho trabajo. Yo me acordaba que los primeros meses, los primeros días, el segundo mes, para ser exacto, los días de ese segundo mes, me costaba trabajo levantarme y pensar en eso. Lo veía yo más como un rollo de, no tengo que, ¿no? Ajá. Y no veía la luz, o sea, no veía como el rollo de, ya voy a estar estable, lo veía muy lejos, pero llega, o sea, Sí, claro. llega la estabilidad, va a llegar, ¿no? Entonces, pero hay que estar como tenaz, ¿no? En este sentido, y a veces eso ayuda mucho, estar con la gente indicada, ¿no? Es decir, estar ahí, no sé si moralmente, otro socio, ¿no? Ahí que tu empleado, yo de repente tenía 2 chicos que me ayudaban, y uno de ellos era el que de repente era el positivo, ¿no? Ajá. Vamos. Sí, Sí se puede. Entonces decías, bueno, este cuate Claro, si trae él la que no es su función. empresa quiere que yo Pues no quiera. que no quiera, sí, claro. va, ¿no? Va, hazlo, Sí. gásalo, cómpralo. Sí, es así, ¿no? Y eso he aprendido mucho, que de repente encuentras en esa experiencia gente que hace la diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Y una vez hecho todos estos procesos, porque ya hablamos incluso de esta situación de estudios que son sumamente importantes, que yo a veces, a lo mejor porque soy financiero, yo qué sé, pero de repente yo siempre he dicho que el estudio financiero es el resumen y una situación muy importante. Claro. Y yo, desde mi punto de vista, que incluso suele ser el más importante y el que de repente dejamos totalmente al aire y sin bases ni fundamentos, ¿no? Pero en esta situación, una vez que hacemos esos estudios que son importantísimos nuevamente, el problema yo creo que de repente sale es, ya tengo el estudio, ya tengo la idea, ya sé, ya está aterrizado y todo, pero ahora necesito el capital para emprenderlo. Entonces, incluso ahí es donde, ¡pum!, ¿y cómo lo consigo? ¿Realmente es necesario que yo lo tenga? ¿Qué puedo hacer? O si es una variable que de verdad va a obstaculizarnos, o cómo solventarla, ¿no? Desde su punto de vista, en este sentido, ¿cómo ven? Si es una variable que nos puede obstaculizar, hay modelos para encontrar esos recursos, ¿cuáles serían sus consejos? ¿Usamos ahorros? ¿Usamos qué herramientas, no? No sé.
Pues bueno, dentro de lo que veíamos de los estudios, pues siempre hay apoyos del gobierno. Entonces, primero buscar financiamiento externo que no te endeude de una manera que tengas que gastar tus ahorros. O sea, buscando tal vez préstamos con los amigos, si se puede, porque pues ahí te ahorras tal vez alguna tasa de interés, los apoyos que tengan los gobiernos para el emprendimiento, y ya un poquito después, pues el financiamiento con algún banco, que pues al final te tienes que financiar de un crédito. Yo creo que te tienes que financiar forzosamente de un crédito, porque si no, no vas a tener esta cuestión de la liquidez. O sea, claro, puedes tener la solvencia, puedes tener algún activos fijos ya incluso, pero al final no tienes la liquidez. Entonces, esa liquidez, pues, ¿cómo va a llegar? Pues financiando. Que a veces suena bien fácil, ¿no? Decir, bueno, pues vamos por un crédito. Sí. Pero el problema es que tanto te van a dar ese crédito. Porque a lo mejor tu proyecto necesita 300,000 pesos, pero por ser tu primer crédito te van a decir, ¿sabes qué? Yo te doy 50,000 pesos y párale de contar. Y eso sí te lo doy. Entiendo esta parte de buscar en tu alrededor, en tu entorno, quienes te puedan apoyar. Que de repente es muy difícil porque no todos tenemos dinero de sobra como para estarlo prestando. Sí. Y esa es como que mi duda más grande, porque yo afortunadamente, porque trabajo en una financiera, tuve los modelos económicos para poder emprender en relación a mi negocio, cuando son inversiones muy fuertes. Uh-huh. Pero si no las tuviera, yo no me imagino que hubiera hecho. Seguramente no tendría el negocio, pero porque tuve la facilidad. Claro. Pero las personas que no tienen la facilidad realmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones en una situación del dinero? Mira, yo creo que, al igual que José, la primera instancia yo creo que es recurrir a la gente con la que confías. Uh-huh. Es decir, y que tú expreses seguridad. Para mí es importante eso que tú mencionas sobre el estudio financiero, porque lo único que va a hacer que una persona te tenga fe es que tú le demuestres como que este rendimiento que le vas a dar el día de mañana, ¿no? Y el compromiso que puedes hacer con esa persona, decirle, mira, sí te lo voy a regresar. Tengo este tema y va a pasar esto, ¿no? O sea, y esta preparación previa al arranque, antes de en el momento de pedir el dinero, le da seguridad también a quien te lo va a prestar. Claro. ¿No? Así es como, al final te lo puedes pedir a tu familiar, a tu tío, a tu papá o a la mamá. Y pues hasta ellas van a pensar, por mucho amor que te tengan. Sí, ¿no? Sí, a este cabrón no voy a regresar el dinero. Exactamente, ¿no? Claro. O seas el ejemplo claro del familiar que siempre emprende, pero siempre truena. ¿Me explico? Entonces, pues ya no te tienen confianza, ¿no? Sí, otra vez. Claro. Sí, exactamente, ¿no? Y ahora sí va a pegar. Dices, no, o sea, como Pedro y el lobo, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, ese tipo de estudios previos te hacen tener como la seguridad, ¿no? En el sentido de aquello que vas a vender cuando vayas por ese dinero o ese capital. La otra es conocer tus alcances. Es decir, tal vez necesitas 300,000 pesos, pero si son 50,000 pesos, tienes que adaptarte tal vez a estos 50,000 pesos para hacer un arranque menor al que tenías soñado, ¿no? Okay. Y la última, yo sí creo también que a mucha gente tiene que visualizar que la deuda no es mala. O sea, de hecho es el consejo que dan, que sí. El dinero que primero que ves utilizar es el de otros, sí. Así dice, y es un consejo real, ¿eh? Sí, o sea, al final es eso, ¿no? O sea, y tener pues si quieres este colchón ahí financiero, ¿no? Que te pueda apoyar en cualquier problemática o situación que te puedas encontrar en el camino, ¿no? Si es al final eso es, o sea, pero mucha gente de repente se detiene por eso, porque pues también no pregunta, ¿no? O sea, no se acerca, ¿no? Y hay que explorar todas las oportunidades que te presenten en el panorama. Es decir, claro. Yo creo que hay financieras, hay financieras para gente que no está como muy regular en el sentido de los negocios, ¿no? Como informal. Hay hasta para ellos. Hay microfinancieras como para empresas agropecuarias, hay financieras rurales, hay bancos obviamente para capitales mayores, te puedes hacer de un negocio a través de hipotecar un terreno, uh-huh. Tiene valor, tiene activos, o sea, sí, de repente hay posibilidades. Yo creo a veces que hay que explorar todas las posibilidades y de repente tomar riesgos y riesgos medidos, ¿no? Claro. Hay una frase que un contador con el que trabajé decía, el que nada debe, nada tiene. Entonces, pues yo creo que es muy cierta, ¿no? No, definitivamente, porque no he conocido todavía a la persona que tenga su negocio
y que de alguna manera no tenga un crédito, le deba a un cuate o a la familia, a lo mejor digo los hijos de los que ya los crearon, ¿no? Pero para crearlo, claro. Y de repente son o el los segundo negocio que genere, ¿no? Exacto, ya es de capital de él, ¿no? Exacto. Pero está poniendo más o menos en riesgo el primer negocio. Exactamente, exacto, porque lo descapitalizas. Sí, claro. Es una situación que efectivamente, como dice José, como dice Toñito, creo que es una falta incluso de investigación, ¿no? Nos acotamos a que si no me dan un crédito, pues no. Pero hay muchas variables que de repente no consideramos, ¿no? Y son variables que debemos tener en mente. Y ahora, amigos, ¿cuáles creen que sean las variables una vez que ya ponemos el negocio a considerar los primeros meses de operación? ¿No? Pongo un ejemplo. Yo considero que primero es tener la variable tiempo, que es una situación que puede ser, pues no quiero decir a mediano, pero mediano largo plazo, tenerlo muy claro. Que si bien el negocio genera a los 2 meses, pues qué padre, pero tener primeramente en cuenta que a lo mejor es un negocio que va a generar después del año, ¿no? Luego, considerar también el capital de trabajo que vamos a necesitar en la operación los primeros meses, ¿no? Yo hablaba de a lo mejor 6 meses de operación muchas veces en los planteamientos que de repente hago que decir, considera por lo menos 6 meses de capital de trabajo, porque probablemente 6 meses no va a haber el suficiente ingreso para poder abatir tus costos. Ese sería el segundo punto. Claro. El tercer punto sería tener una promoción muy bien cimentada, dependiendo del producto, obviamente, pero esta promoción que dé a conocer tu producto, que te dé a conocer a ti, para efecto de empezar a lograr los flujos que necesitas. Y también tener muy bien aterrizado tu canal de distribución. Es decir, cómo vas a llegar a la persona. Esos serían como que los puntos que yo considero que tendríamos que tener en mente en los primeros meses de operación. Sí, claro. No sé cómo vean. Sí, de acuerdísimo contigo. Es decir, yo creo que sí tienes que tener, yo así lo veo, como un colchón para poder operar, ¿no? Porque pues, de repente piensas que ya lo puse y... Sí, mañana voy a tener... van a llegar un montón de clientes, ¿no? No, tampoco. Y la otra es explorar con gente especializada este tipo de marketing, si tú quieres, sí. ¿No? Gente que conoce, ¿no? de este asunto para poder hacer una buena publicidad. Es decir, yo siento que te vuelves como una especie de francotirador, ¿no? Es decir, que tienes pocas balas y debes de aprender a tirarlas muy bien, ¿no? Okay. Es decir, yo me acuerdo que algo que hice muy mal, ¿no? En el negocio que emprendí fue pues esta forma de poder dar a conocer las cosas, ¿no? Entonces pues, yo decía, ya sé, con unos trípticos y ¿no? Okay. Y yo no sabía, ¿no? Sí, ¿a dónde los reparto? Sí, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, y se los dedico a alguien y cuando se los das a esa persona dices, ahí hay un bote de basura, ¿no? Ya le pagué. No, algo por el estilo. Entonces, y bueno, al final encontré la manera, una revista que hacían unos compañeros, unos alumnos, ¿no? Que a ver cuánto me costaba ahí pues sí, al final vas encontrando cosas, ¿no? Que en esta experiencia que tuve al trabajar en instituciones financieras, yo le decía a unos ejecutivos, decía, oye, por ahí hay una necesidad, es decir, entiendo cuál es la necesidad de este señor que viene a pedirte dinero, porque pues, te viene a pedir dinero para poder meterle a su negocio. ¿Sabes qué tiene él? Él va a comprar, y lo pongo así como un ejemplo muy claro, este señor va a comprar tijeras, shampoos, porque tenía una estética, ¿no? Pero ¿sabes qué no está pensando? En cómo va a venderlo, ¿no? O sea, está pensando en que necesita crecer su negocio, pero no ha pensado hacia afuera que necesita publicidad para que vengan más clientes. Y a veces tú puedes ser una especie de sinergia en ese sentido. Tú que eres el ejecutivo, ¿no? Sí, apóyalo. Tú que vas tienes varios clientes, todos los días tienes como contacto con muchos clientes, pues ¿qué más te da? Decir, oye, que un cliente mío de repente conozca a otro cliente mío. Claro, y le das un valor agregado incluso a donde estás. Sí, claro. ¿No? Eso ese tema de asesoría. Y te ven como un aliado. Sí, claro. Y generas lealtad incluso para tu empresa. Sí. Hasta un tema social, ¿no? Sí, Pepito. Pues sí, yo creo que son las variables, de acuerdo contigo, dos muy importantes. Primero, la conciencia, como dices, de los 6 meses o incluso hasta el primer ejercicio fiscal que puede llegar a ser de pérdida. Y la otra, el posicionamiento en el mercado, o sea, el marketing. Sí, mucho nos estamos enfocando en los costos y eso, pero como bien dice Antonio, la manera en que vas a vender, ¿no? Sí. Cómo vas a llegar al público que quieres llegar, que pretendes llegar. Y de nuevo,
ahorita estamos en una era de las redes sociales, pues hay mucho de dónde agarrar para posicionar tu negocio. Sí, sin gastar tanto. Exacto. Sí, y sabes que también yo creo que al interior de la empresa, digo, sea de servicios o de producción, también hay que cuidar algo sobre procesos internos de calidad. ¿Me explico? Si es parte de las cosas que a veces no resultan es porque piensas en todo lo externo que te puede atacar, ¿no? Pero no piensas en lo que tú tienes muy controlado, que son tus procesos internos, ¿no? Por ejemplo, cuando es atención al cliente, ¿cuántas veces te preocupas en que haya como una especie de protocolo para atender a este cliente? Sí. ¿No? O sea, si es, pues necesito meseros, contrato mesero. Uh-huh. Oye, le doy facha de mesero, pues sí lo contrato, ¿no? No, me aceptó, ¿no? O me aceptó él, ¿no? Sí, y simplemente... Y no sabe ni meserear, pues. Y puede ser que no sepa, y tú tampoco tal vez sepas cómo, pero sí hay una especie de protocolo, ¿ok? Que te puedes, no sé, te puedes ir a la Secretaría del Trabajo y ver normas. Claro. O sea, hay cosas sí. En el ambiente que te pueden ayudar, que no es ser especialista, pero que sí generan especies de protocolos internos, porque también si no le dejas claro a tu personal, en este caso, de lo que tienen que hacer y cómo lo deben de hacer, va a haber un descontrol interno que se va a reflejar hacia el exterior, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas muchas veces los emprendedores tratan de combatir aquello que tienen en el exterior como enemigo, por así decirlo, ¿no? Que si la renta, que si la nómina, claro, que si la materia prima. Y descuidan, sí. Y estás descuidando aquello que está al interior. Sí, cierto. ¿No? Entonces, yo también creo que en esta parte de la dedicación del tiempo, tienes que dedicarle tiempo a eso. Mucha gente le decía, le echamos la culpa muchas veces a las cosas externas que nos atacan, ¿no? Cuando vemos que a veces nuestros peores enemigos están dentro, somos nosotros, ¿no? A veces por no tener esta figura de control hacia adentro, ¿no? O sea, decir, oye, pues hay que controlar algo que tengamos que hacer. No sé, yo por ejemplo, uno de los negocios que tenía era hacer tortas, ¿no? Entonces yo le decía a un chico, le digo, a ver, no es porque yo sea mala onda, pero la torta lleva tantas rebanadas de esto, de esto, de esto, de esto, y de esto, y de esto. Y así es, ¿no? O sea, pero así es, porque yo quiero que cuando le entregues una torta a alguien, y si él me pidió también otra torta, sean iguales. Pues sean iguales, Leo. Sí. Porque voy a decir así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Sí. Y eso también genera una experiencia. Claro. Entonces tienes que trabajar internamente en la experiencia que viven tus clientes contigo. Sí. Muy de acuerdo con esto de establecer protocolos y reglamentos, porque incluso llega a evitarte problemas, lo más común, laborales, ¿no? Cuando tú dejas bien establecido a tus empleados cuáles son sus funciones, hasta cuánto alcance tienen, incluso temas de pago, pues te evitas de muchos problemas, malentendidos que por no estar establecidos, ellos pueden malinterpretar algunas cosas que acaban en problemas laborales, incluso hasta demandas, ¿no? Sí, esta situación pues legal, ¿no? Sí. Y fíjate que eso hace, yo la otra vez consideraba con una amiga que vende pizzas, ¿no? Ella me decía, tiene una rotación gigantesca, ¿no? Entonces, y le pegaba algo que dice, yo no pensaba que aquí iba a ser un problema, ¿no? Sí. La gente la contrata, se va, la contrata y se va, ¿no? Y gasta muchísimo en capacitación. En capacitación. Y le decía, ¿sabes qué, Leo? No es el hecho de la capacitación, es el hecho del proceso interno que tú tienes. Sí, porque se van. No le has dejado claro lo que tienen que hacer a la gente. No le has dado, o sea, se sienten perdidos cuando vienen contigo, ¿no? Y cuando empezó a decirle, haz un protocolo, lo que sea, ¿cómo hacer una pizza? Me enséñales, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Digo, pero es que es lógico. Sí, pero tú lo sabes, ellos no. Le digo. Exacto. Entonces, si tú le das como esta idea clara a tu gente, van a sentirse más seguros, ¿no? Si tú les dices, te voy a pagar semanalmente, ¿okay? Van a sentirse más seguros. Es decir, pues no le pagues un miércoles, es viernes, sábado, después del jale, pago, ¿no? Sí, porque incluso habla de la estabilidad de la empresa. Claro. Y eso genera al interior cierta calma y se refleja también al exterior. Claro, ¿no? Totalmente. Está súper. Y ahora viene un tema un poquito para cerrar. Primero, ¿qué hacer ante la crisis? Y cuándo es bueno tirar la toalla. Y también cómo debemos afrontar este tema de tirar la toalla para que no perdamos tanto, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos crisis en los procesos y todas las empresas tienen crisis. No creo que haya una empresa que no haya tenido crisis.
yo soy de la idea que primero tienes que tranquilizarte y tratar de pensar con cabeza fría soluciones o los caminos ideales, ¿no? A tomar. Eso es uno. Y revisar qué es lo que está fallando o cuál es tu deficiencia para poder abatir esa deficiencia y empezar a lo mejor hacer un proceso de cambio, ¿no? Interno. Y en cuestión de cuándo es bueno tirar la toalla, es como que está un poquito difícil, pero yo creo que es bueno tirar la toalla, primero cuando ya pierdas esa pasión por tu negocio, uno, y un poquito ya más cuadrado, yo creo que ya tirar la toalla como después de 1 año y medio, yo creo que ya es necesario. Sí, cuando ves que no está dando el resultado al año y medio. Cuando estás gastando demasiado. Y tienes un plan, ¿no? O sea, de hecho, acude a aquello que creaste primero, que es tu planificación. ¿No? O sea, decir, bueno, yo me vi aquí en el papel y no está pasando. Es más, estoy más atrás, ¿no? ¿Qué hice mal, no? Bueno, y por más que le hagas, dices tú, no, espérate, o sea, igual y no estoy avanzando, ¿no? Y es más, si rectificando, o sea, si pensando que la decisión que vayas a tomar te va a tomar mucho tiempo otra vez. Exacto. Como agarrar el camino y no estás dispuesto, pues es momento también de tirar la toalla. Es decir, yo, fíjate que estaba leyendo un libro que se llama No hay reglas, que es, lo hizo Ed Harris, es el dueño de Netflix, ¿no? Uh-huh. Y se lo dio a hacer a otra psicóloga que se llama Erin Myers, y está muy interesante, ¿no? Porque este cuate, pues ves que muchas de las cosas que de repente están en el panorama, él más o menos dice, yo no sé qué estoy haciendo. O sea, él como empresario dice, no sé por qué tengo éxito. O sea, sé que tengo éxito, pero no tengo ni idea, ¿no? Entonces él busca un tercero para que le haga un diagnóstico de por qué tiene éxito. Bueno. Si lo que está haciendo para él es completamente diferente a todos los negocios que hacía antes, ¿no? Entonces decía, yo no sé, o sea, no sé si lo que estoy haciendo realmente tiene éxito o es suerte. Okay. O sea, si imagínate, si este cuate, ¿no? Con ese nivel de éxito, uh-huh, está inseguro, entonces, pues el emprendedor, sí, pues más inseguro. Pues es lógico que esté inseguro, ¿no? Está natural, pues, es natural, ¿no? Exactamente. ¿Tú, Pepito? ¿Qué hacer ante la crisis y cuándo es bueno tirar la toalla? Pues yo creo que hay que detectar primero el problema, ¿no? O sea, sentarte y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Si ese problema tal vez radica en cuestiones como lo de los protocolos, no puedes llegar a decir, ay, bueno, no, mi personal está mal, ya, hay que tirar la toalla, ¿no? Tal vez simplemente con algunos ajustes o incentivos puedan cambiar ese problema. Si es financiero, tal vez ya te hayas hecho de alguna infraestructura o activos fijos que dices, esto ya no necesito, puedo vender y capitalizarme con esto. Pero bueno, si de plano que ya es un problema muy de fondo y que te va a tomar mucho tiempo, como comentan, resolverlo, pero y además aunado a eso que ya parece la pasión, que ya es más para ti algo que te afecta, que en lugar de que tengas la ilusión de volver a retomar, yo creo que es momento de tirar la toalla. Bien. Que yo quisiera ya por último como que sumarle un poquito a este comentario. Yo incluso diría que una vez que ya tiramos la toalla, búsqueda de ver cómo perdemos lo menos posible es recomendable. Hablemos de que incluso no es nada más agarrar y decir, puedo agarrar y vender todo lo que compré, o incluso puedo traspasarle a otra persona que viene fresca y que tal vez le funcione, y a lo mejor pierdo menos traspasándolo que vendiendo cada uno de los artículos y se les rápido el negocio y yo me capitalizo nuevamente, claro, ¿no? Y replantearme con esa capitalización a lo mejor un negocio a menor escala. Sí, claro. Y en otro sentido. Eso es como un tema que iría a abordar. Sí, no, igual yo de acuerdísimo con eso. Es decir, yo cuando me desprendí del pequeño negocio que tenía, pues fue traspasarlo a otra persona. Uh-huh. Era como decir, bueno, ya terminé con este proceso. A mí me llevó a cambiarme de ciudad, el desprenderme del negocio. Y pues alguien encontré que dijo, bueno, pues te lo doy, mano. Pues ahí está, ¿no? Sí, fresco, que viene fresco. Sí. Y saber cuándo salirte también, ¿no? O sea, de repente es importante, ¿no? O sea, siempre mucha gente de repente se amarra como a algo que quiere que dé resultado y a veces esta autocrítica es complicada tenerla, con uno mismo, ¿no? Es decir, pues no está funcionando. Y sí, o sea, de repente es más bien, siento que es mucho también el temor de cómo te ve la gente, ¿no?
Claro, claro, y ese es otro tema, ¿eh? Sí, ¿cómo te van a ver, no? De que fracasó. Ajá. Ya me quemé que mi negocio era lo mejor. Y al final no sí, fue lo mejor. Vendí como, ¿no? Como que soy el más cabrón, pues. Ajá, y no pasó. Entonces pues sí, pasa así a veces en la vida. O sea, no siempre se tiene éxito, pero hay que aprender. Perfecto. Acabas de mencionar otra oportunidad, ¿no? Cuando veíamos de ahorrar costos, igual puedes buscar un negocio que te puedan traspasar, ¿no? Es correcto. O sea, en lugar de estar Todo pensando razón. cómo voy a comprar toda esta infraestructura y todo. Pues algo ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Nada más innovarlo, lo que Ajá. decíamos en un principio, Sí. darle la vuelta o aprovechar la infraestructura en otro sentido. Es correcto. Pero bueno, ya pues bueno chicos, yo creo que ya nos pasamos un poquito y digo ya como conclusión me gustaría que den una frase al público en ese sentido, una frase pequeña que para los chavos, para los empresarios y ya para concluir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su frase, Toñito? Bueno, este es de el título de un libro. Estos Ya, cabrón, chica, ya, pero ya bueno, está bien. es que- Voy a quemar mis libros. No. Lo que pasa es que sí hay una persona que es amigo mío que de Tu hecho gurú. me dijo, sí, es como mi gurú, Ok. ¿no? Y me dijo, mira, hay este cuate aquí en el ambiente que se llama Simon Sinek, Ok. ¿no? Y hay un libro que hizo que se llama El juego es infinito. Ujú. Y yo me quedo con esa frase. El juego es infinito. El juego es infinito. Ah, Es decir, ok. es el juego, la vida es infinito, ¿no? Entonces, ¿Pero es infinito? es infinito completamente. ¿Y si te mueres? La vida sigue. Sin ti, pero la vida sigue. Ah, ok, que ya te entendí. Ya. Ya la limité a mi persona. La persona. ¿Tu frase? Tu frase, amigo. Yo me voy a quedar con la fórmula. Para la creación de empresas siempre recuerden que debe de contemplar dos variables, que es la pasión y la necesidad, la cual va a generar la idea que realmente puede o no puede funcionar. Y agregando, en algún punto lo dije con Cristian, es el tema de que créanla y no importando que no funcione, quiero retomarlo, van a estar contentos porque lo hicieron. ¿Vale? Pues mi frase sería, no le tengan miedo al fracaso. Muy bien. Aunque pierdas $500,000 de pesos. ¡Ay! Al chile sí. Pero bueno, pues me despido. Mi nombre es Daniel Eloy Calvo Romero. José González. Antonio Sandoval. Y pues muchas gracias por vernos. Un saludote grande. Se les quiere.